Hola, si estás viéndome es muy probable que hicieras clic en la miniatura con la intención de escuchar los disparates que voy a decir para convencerte de abandonar los clásicos literarios, mientras piensas varias cosas negativas sobre mi persona o sobre mis capacidades cognitivas. Bueno, siento informarte que has sido víctima de un tremendo clickbait. Pero espera, no te vayas que esto se va a poner bueno. Hola gente, aquí Christopher Milton Arredondo, bienvenidos a Las Sandeces y los Días, en otro episodio más acerca de literatura. Bobeando por YouTube, uno puede encontrar muchos canales dedicados a reseñas de libros. Canales de aquella tendencia que comenzó en 2012 aproximadamente, llamada BookTube. Y muchos de esos canales de BookTube cuentan con videos que aluden a los clásicos literarios o a los libros clásicos. 10 libros clásicos que todos deberían de leer, qué es un libro clásico, tips para comenzar a leer clásicos, por qué leer a los clásicos, qué se considera un libro clásico, 30 clásicos que tienes que leer antes de cumplir 30, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sorprendente de este asunto es que, a pesar de lo problemático que es el término clásico y de lo difícil que es aplicarle esta etiqueta a cualquier obra y quedar exento de polémica, el booktuber promedio sigue empleando la categoría libro clásico o clásico de la literatura como si se tratara de un concepto inamovible. Este extraño respeto que le muestra el booktuber promedio a esta categoría escurridiza me movió a hacer este video en el que trataré de argumentar por qué esta categoría de libro clásico es bien inútil y convendría abandonarla de una vez y para siempre. Por último, trataré de proponer una alternativa comunicativa a el libro clásico, o más bien trataré de promover un término que a mi parecer es mucho más descriptivo y esclarecedor, pero que para nada es nuevo. Bueno, a darle. La primera cosa problemática que encuentro con el uso del término clásico es su carácter polisémico. He visto varios videos de YouTube en los que reducen el uso del adjetivo clásico a dos significados vinculados con la literatura. Sin embargo, si buscan el término en el diccionario de la lengua española, de la RAE, van a encontrar 10 acepciones diferentes. Claro, no todas tienen que ver con literatura, pero la problemática no se reduce a un par de usos de la palabrita. Vale, esas 10 definiciones se pueden reducir a 6, y dejando a un lado la competencia hípica, o sea, de caballos, y el momento histórico de una ciencia en el que se establecen sus bases teóricas, hay 4 definiciones diferentes de lo que es o puede ser un clásico en literatura. A saber, 1. Periodo de mayor plenitud en una cultura o civilización. 2. Modelo digno de imitación en el arte, de tradición culta. 3. Que no se aparta de lo tradicional, algo típico o característico. 4. Relativo a la antigüedad griega y romana o latina. Ok, la primera definición igual podemos hacerla a un lado, aunque la dejé ahí porque para el panorama general de la llamada cultura occidental, ese periodo de auge y esplendor es precisamente la antigüedad clásica, o sea, Grecia y Roma antiguas. De ahí nos viene principalmente la tradición estética. Por cierto, ahora que lo pienso, estaría padre hacer un video sobre ese asunto de por qué somos Occidente, ¿verdad? En el ámbito académico, es decir, en las universidades donde se imparte la carrera de literatura, el uso predominante del adjetivo clásico es el uso que alude a la antigüedad grecolatina, mientras que el uso del adjetivo con el significado de modelo digno de imitación es más una cosa del habla cotidiana que una categoría propia de la teoría literaria. Sobre este segundo uso de la palabra clásico, resalto la parte de tradición culta. Este uso del adjetivo es el que se percibe cuando la gente habla de la música clásica como si fuera un género más de música pop en el que se meten indistintamente todos los estilos de música académica. Pues bien, un poquito de lo mismo pasa con la literatura. El lector no especializado, es decir, el que no estudió literatura, conoce estas obras modelo y de tradición culta a partir de referencias que le proporcionan distintas fuentes, algunas más confiables que otras. Supongamos que a este lector ocasional le cuentan de una obra muy famosa, que se ha vendido mucho y de la que todo el mundo está hablando. Es una reimaginación de un mito griego
en la que se hace una sutil crítica a las sociedades de consumo y que emplea una narración no lineal. En la medida en que esta descripción encaja con la de otras obras sancionadas por la tradición culta, nuestro lector inexperto puede considerar que está ante un clásico, es decir, ante una obra ejemplar que goza de fama, prestigio y la aprobación de un grupo de influenciadores de opinión. Pero lo cierto es que, al aplicarle algunos de los marcos conceptuales consolidados en la academia, tal novela no tiene los recursos para despertar el interés de los analistas. Este supuesto clásico termina no siéndolo realmente. Entramos en el terreno de la gracia pública de las letras, la fama literaria, que está más cerca del tercer uso de la palabra clásico que del segundo. ¿Por qué pasa esto? Porque para hacerse de fama y prestigio entre grupos de influenciadores de opinión, muchos escritores buscan incluir en sus obras características y recursos de estilo ya consagrados. Es decir, para gustar, algunos autores hacen libros típicos, con las características que gustan entre ciertos grupos de lectores. Entonces, entre el modelo digno de imitación y las imitaciones del modelo, los lectores no especializados van diciéndole clásico a toda obra que por consenso goce de fama y prestigio entre grupos con un considerable poder de influencia. Así se habla de clásicos de nuestro tiempo, clásicos instantáneos, clásicos contemporáneos y otras etiquetas que realmente no describen un ápice del contenido de estas obras. En la conversación cotidiana, lo mismo se le dice clásico a la Ilíada que a Shakespeare o a Ray Bradbury. Y si recuerdan aquel episodio de Los Simpson en el que Bart contiende con Martin Prince para la presidencia de su clase, Martin propone como promesa de campaña una biblioteca de ciencia ficción con los mejores maestros del género. Y cuando uno de sus compañeros le pregunta, «¡Hey! ¿Y Ray Bradbury?», Martin, que no en balde es un ñoñazo, le responde, «Conozco su trabajo». Con esto quiero decir que hablar de libros clásicos o de autores clásicos es tan ambiguo que, salvo cuando se usa como relativo a la antigüedad grecolatina, su utilidad es nula. ¿Qué podemos hacer ante este equívoco del lenguaje? Dije que tendría una propuesta y la tengo. ¿Cuál propuesta? Si lo que voy a decir ya existe, no estoy inventando el hilo negro, ni el agua tibia, ni nada por el estilo. ¿Cómo soy hablador, verdad? En un video anterior les hablé del canon literario, qué es, cómo se construye y quién lo determina. Por cierto, si no han visto ese video, dejo la liga en la descripción de este aquí abajo. Y en las tarjetas aquí arriba. Definimos al canon como esa lista de autores y obras que se consideran de mayor relevancia que otras debido a su originalidad, sus características formales o su calidad. Dichas obras se configuran a partir de una estética determinada por convención social en una época determinada, en una sociedad determinada. O sea que los artistas de tal época y de tal sociedad realizan sus obras de acuerdo con una estética determinada, conformando un corpus, o sea, un conjunto de obras que comparten características estéticas. De este corpus puede que haya algunas obras que gozan de mucha fama, tales así que son conocidas en épocas posteriores. Pero es muy probable que algunas de las obras más famosas del periodo, por un sinfín de causas, muchas de ellas ajenas a la calidad de la obra, no sobrevivan al gusto de las siguientes generaciones. Esto no haría a esas obras menos canónicas, pero sí menos famosas, y los futuros lectores no especializados tendrían menos disposición a llamarlas clásicos, puesto que no las reconocen. Veamos esto con algún ejemplo. Supongamos que estamos en una clase de literatura y el tema es teatro isabelino. El profesor debe escoger una obra representativa de este periodo artístico y sabe que el autor más famoso de este periodo actualmente es William Shakespeare. Nadie dudaría de la calidad de canónico que posee este autor. Sin duda es un clásico literario. Pero nuestro profesor, luego de una tarde viendo videos de YouTube, llega a la siguiente reflexión. Veo que varios de mis estudiantes tienen referencias literarias que conocen a través de los canales de YouTube. Y viendo muchos de estos videos, noto que hay una gran cantidad de reseñas y menciones a Shakespeare en ellos, por lo que me imagino que la obra de este autor no les será desconocida del todo.
Por otra parte, en la época isabelina hubo muchos otros autores de dramas y este profesor, a sabiendas de que tiene la oportunidad de emplazar o comprometer a sus estudiantes a leer la obra que él elija, considera que una buena estrategia para ampliar el bagaje cultural de su clase es dejarles leer a un autor canónico diferente, pues en su obra se manifiestan los elementos más destacados del periodo al que pertenece. Nuestro profesor, que obviamente estudió literatura, sabe que, aunque Shakespeare fue un autor que tuvo muchos éxitos en su época, el autor con más prestigio durante la época isabelina fue Christopher Marlowe. Por lo que nuestro profesor decide dejarle a sus estudiantes una obra de Marlowe en la clase de teatro isabelino. Pero en este punto no faltará algún desconsiderado que piense algo como, bueno, si ese tal Christopher Marlowe fuera un buen escritor, su fama no habría disminuido con el tiempo, así que no creo que pueda ser considerado un clásico de la literatura. Bueno, en realidad Marlowe sigue gozando de mucho prestigio en el ámbito académico, donde se siguen leyendo sus obras, las cuales se siguen editando luego de 400 años. Es decir que Marlowe sigue siendo famoso hoy en día e indudablemente debe ser considerado como un clásico literario. Sin embargo, estoy consciente de que si saliera ahorita a la calle, primero sería muy peligroso porque ya es noche, pero lo que quiero decir es que si le preguntamos a un determinado número de gente al azar si considera que William Shakespeare es un clásico de la literatura, a ojo de buen cubero, no es descabellado pensar que habrá mucha gente que diga que sí, aun cuando no hayan leído nunca una obra de Shakespeare. No obstante, si hiciéramos el mismo ejercicio, pero esta vez preguntando por Christopher Marlowe, los resultados serían más difíciles de prever, y no sería sorprendente que el número de gente que desconoce a Marlowe fuera más alto. Así de caprichosa es la fama. A estas alturas estarán preguntando algo como, si es tan impráctico el término clásico para determinar la calidad de una obra literaria, ¿por qué se sigue usando? Principalmente en los canales de YouTube dedicados a los libros. En realidad, varios de estos canales son conducidos por lectores no especializados, como el lector timado del que hablaba antes. O bien, el contenido de estos canales está dirigido a un público no especializado, que usa expresiones como clásico de la literatura con mayor frecuencia o de manera frecuente. Realmente no creo que solo porque hice este video, la categoría clásico de la literatura vaya a caer en desuso. Está muy arraigado en el uso de la gente, en el habla coloquial. Sin embargo, sí espero conseguir con esta información que, si eres un lector no especializado en literatura, cada vez que escuches a alguien llenarse la boca con expresiones como tal obra se convertirá en un clásico literario en unos 100 años, o alguna por el estilo, sepas que no está diciendo nada valioso o relevante, que no hay nada en esas palabras que sirva para describir o analizar la obra en cuestión, y que difícilmente esa es una opinión concluyente que haya que tomar en serio. Más bien, si ustedes son lectores entusiastas, éntrenle sin miedo al primer libro que les llame la atención, sin importar si es considerado o no un clásico. Capaz que termina gustándoles, por mérito propio y no por influencia de terceros, un libro canónico de gran importancia para la literatura universal. Hasta aquí este video. Si les ha gustado el contenido, háganmelo saber en los comentarios, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal que ya llegó a 19 suscriptores, lo cual significa que está muy bueno eso de forzar a tus amigos a que te sigan. Si tuviera 1000 amigos, bueno, la cosa sería muy distinta para mí. Pero tú puedes ser el primer suscriptor que lo haga voluntariamente, ¿eh? Yo soy Christopher Nilton Arredondo, se van con mis mejores parabienes.